Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 18 de febrero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: Sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá recordemos el pasaje anterior, en el capítulo anterior precisamente, de este Evangelio de Marcos, donde Jesús le dice a los suyos, después de hacerles el primer anuncio de la pasión, que muchos de los que estaban allí presentes no iban a ver la muerte hasta no ver el reino de los cielos. Claro, y acá dice, 6 días después de esta palabra por parte del Señor, llevó a Juan, Pedro y Santiago a un monte elevado, y delante de ellos, nos dice el relato, se transfiguró gloriosamente. Apareció entonces Jesús, revestido por una vestidura blanca, deslumbrante, tan blanca, bueno, acá es una acotación, Marco, ¿no? Como ningún blanqueador en el mundo podía blanquearla. Blanca como la luz, blanca como lo puede hacer Dios simplemente. Fíjese, Dios puede mostrar la plenitud de la blancura, de la piedad, de todo aquello que tiene que ver con lo que no tiene absolutamente ninguna mancha. Así estaba el Señor. Su rostro radiante como el sol, se nos dice en otro de los evangelios. Sí, la figura de Jesús era deslumbrante, era gloriosa justamente. Y junto con Jesús aparecieron Moisés y Elías. Estaban conversando con el Señor. Claro, Juan, Pedro y Santiago, llenos de temor, asombrados, contemplaban esta mostración por parte del Señor. Entonces se le ocurrió a Pedro decir algo. Uno diría, bueno, ¿a qué viene lo que dice Pedro? Sí, es una inquietud que surge de Pedro al ver esto, y bueno, y dice algo que probablemente compartimos todos, claro está. Dice, qué bueno es estar aquí y hacer 3 carpas, una para Moisés, otra para Elías y otra para el Señor.
Dice el relato, no sabía bien lo que decía. Claro, no venía muy a cuento todo esto. Claro que era bueno estar ahí. Era bueno estar, sí, junto con el Señor en la gloria, naturalmente. Y junto con Moisés y Elías también. Moisés y Elías, que habían sido dos varones, modelos, ejemplos que vemos en toda la historia de Israel del Antiguo Testamento. Moisés el profeta, Moisés la ley, vamos a decir. De alguna manera, no es que esto sea exclusivamente así, pero podríamos decir que en Moisés estaba tipificada la ley que daba testimonio de Jesús. Y por el otro lado, Elías a los profetas. Los profetas también hablaban de Jesús. Jesús muchas veces les dice, la ley y los profetas que de mí hablan. Bien, estaban así en esa situación, absortos contemplando, cuando de repente una nube los envolvió con su sombra. Y de la nube surgió una voz misteriosa, que decía esto, este es mi Hijo, el amado, a él escuchen. Era la voz del Padre Celestial, una de las veces en que aparece la voz del Padre Celestial señalando a nuestro Señor Jesucristo, como en el bautismo, por ejemplo, como cuando se apareció también con los ángeles, cuando Jesús se dirigía a Jerusalén en una oportunidad. Bueno, aquí la voz del Padre. Ahora, una vez que esa voz se escuchó, esa voz misteriosa, de repente desaparecen Moisés y Elías, se alejan. Y aparece solamente Jesús. Pero Jesús como lo habían conocido, como Hijo del Hombre, digamos, ya no recubierto de forma gloriosa. Este es mi Hijo. A él escuchen. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Eso es lo que tenían que hacer ellos en ese momento. No construir 3 carpas, no quedarse ahí con Jesús, Moisés y Elías, todavía no. No era el tiempo todavía para los apóstoles. No era el tiempo para la humanidad todavía. El Señor tenía mucho que hacer. Pero tuvo un anticipo de lo que iba a ser su gloria por causa de la resurrección con que iba precisamente a levantarse de entre los muertos para recuperar la vida a favor de todo el género humano. Bueno, y entonces aparece el Señor. Y el Señor cuando bajan del monte, vamos de aquí, les dice, les prohíbe que digan nada a propósito de la visión hasta que el Hijo del Hombre no haya resucitado de entre los muertos. Claro, porque hasta que Jesús no resucite de entre los muertos, nada de todo esto puede todavía apreciarse. Nada de todo esto va a manifestarse. Dios tiene sus tiempos. Y el tiempo del Hijo del Hombre es a partir de la resurrección, posterior ascensión y después el Espíritu Santo que enviará manifestando plenamente su gloria. La gloria del Señor. Bueno, que comprobamos todos por la fe naturalmente. Fíjese la nube que envuelve a Pedro, a Juan, a Santiago, la nube misteriosa que los envuelve. Uno diría, la presencia de Dios, sí, claro, la presencia de Dios. La plenitud de los símbolos, la roca de los secretos, la nube de los misterios. Cuánta cosa está envuelta en esto, ¿no? Cuánta cosa envuelta en esto que realmente vamos a ir después conociendo y comprobando a partir de una auténtica vida cristiana. Pero hasta entonces el Señor tiene mucho que hacer. De ahí que la pregunta de Pedro, cuando le pregunta a Jesús, ¿por qué dicen entonces que Elías tiene que venir antes? Claro, lo que le dice Jesús es muy claro. Elías ya había venido e hicieron con él lo que quisieron. Porque hacen con el Hijo del Hombre lo que quieren. Y esto mismo va a pasar con Jesús. Jesús ya está en medio de ellos. Lo tienen ahí. Al hombre Jesucristo. Claro, ellos naturalmente, después de la visión que tuvieron anticipada de la gloria del Señor, no es que les parezca poco el hombre Jesús que conocen
de modo cotidiano. Pero sí, realmente acá se produce esto que Jesús les había anticipado en el pasaje anterior. Algunos de los que están aquí no contemplarán la muerte hasta que no vean el poder del reino de los cielos, venir al reino de los cielos con poder, el Hijo del Hombre con gloria. De tantas maneras se puede decir. Claro, y los que estaban ahí eran Juan, Pedro y Santiago, y los que estaban ahora contemplando por el anticipo que hace el Señor es precisamente la gloria del Señor, el reino de los cielos, la plenitud de ese reino. La plenitud del reino es nuestro Señor Jesucristo, y la plenitud de ese reino es nuestro Señor Jesucristo y los que van de participar juntamente con Él de ese reino eterno. Y ahí tenían el anticipo, la figura anticipada de lo que habría de ser ese reino, de la gloria, de la vida, de la plenitud. Bueno, y se estaba cumpliendo, pero había cosas que hacer. Fíjese, el Señor tenía mucho que hacer todavía, sabemos. Tenía que hacer, entregar un mensaje todavía, tenía que padecer la pasión, la muerte, por causa de la persecución de los enemigos, tenía que manifestar todas las cosas, tenía que ser enterrado, muerto, enterrado y finalmente resucitar de entre los muertos, cosa que no entendían los discípulos. Ellos se preguntaban, ¿qué quiere decir resucitar de entre los muertos? Era algo insólito, inédito para ellos. Y resucitar de entre los muertos es esto que hizo el Señor, y eso que hace el Señor en nosotros. Levantarnos de entre los muertos, de esta muerte que padecemos, de esta muerte en todos los sentidos, porque usted me dirá, sí, pero yo estoy vivo, ¿cómo? No, usted no está vivo. Hasta tanto usted no sea resucitado por el Señor y participe de una resurrección espiritual a partir de la participación necesariamente de la vida de Cristo resucitado, usted todavía no ha resucitado. Y el Señor tiene mucho que hacer por usted. Y usted tendrá mucho que hacer también. Juan, Pedro y Santiago tendrán mucho que hacer después de haber contemplado, y esto ya es una primicia para ellos, y es, sí, un estímulo potentísimo, ¿no es cierto?, al Señor en la gloria. Porque es una garantía, ¿no es cierto?, de la gloria futura que aguarda a todos aquellos que han de seguir fielmente al Señor. Y ahí tienen la figura, ahí la tenemos nosotros también. En esta figura la tenemos Jesús conversando con él, aquellos antiguos justos que habrían de participar también de la gloria y del reino futuro. Pero, bueno, hay que esperar los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios como Hijo del Hombre los cumple nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por eso, cuando veamos todo la gestión salvífica por parte del Señor, vamos a entender, a terminar de entender qué es todo lo que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo. Por manera que ahí entonces bajaron, sí, y efectivamente, después sabemos cómo esto, y lo vamos a ir viendo durante el curso del año, hermanos queridos, ya vamos a entrar pronto en el tiempo de Cuaresma, y vamos a ver entonces toda esa actividad, esa operación salvífica por parte del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que viene a poner la vida por todos, de aquel que tiene la vida, aquel que es la palabra para la vida, aquel que es todo en nosotros, que es el todo y en todos. Lo van a entender Juan, Pedro y Santiago, cabalmente lo van a entender. ¿Y qué es lo que van a entender? Y van a entender todo este misterio, que en ese momento no comprendían. Estaban atónitos, sí, estaban atemorizados inclusive. Pero el Señor les va a ir revelando de a poco. Los misterios de Dios, hermanos, los vamos conociendo progresivamente. Los vamos conociendo progresivamente porque de otra manera no podríamos soportarlo, no podríamos entenderlo. Entonces, Dios nos va mostrando todo este misterio de la vida que desconocemos para que entonces lo vayamos viviendo, vivenciando y verdaderamente conociendo finalmente. Bueno, transfiguración, fíjense, cambio de figura, más allá,
más allá de la figura, más allá de la figura conocida de Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, está el Jesús, que es el mismo, ¿se da cuenta? Es el mismo en gloria. Y sabe lo que es también el anticipo de lo que usted ha de ser. Usted también, usted mírese al espejo y va a ver la imagen que ve todos los días, cuando usted se mira al espejo a la mañana. Pero la va a ver diferente. Claro, será el día que usted contemple la gloria del Señor, será el día en que usted alcance la semejanza plena con el Señor, será el día en que usted lo vea al Señor cara a cara, pero para que esto acontezca hay que transcurrir, hay que desarrollar todo un itinerario, hay que subir al monte santo, porque esa nube que cubre a los discípulos también es el monte santo, es todo el misterio de la vida, ¿se da cuenta? Recién cuando en nosotros se consume todo este misterio, entonces lo vamos a entender, a conocer, finalmente a vivir. ¿Qué te parece, Patricia? Pues sí, bien decías, Miguel, ¿no? Se ve uno al espejo y en algún momento se dará esa transfiguración. Pero mientras hay que caminar por el camino que nos enseñó el Señor, haciendo por el más necesitado, dando ese amor que es verdadero cuando no solamente lo das, sino te das con Él, das la vida por Él. Efectivamente, y dar la vida por el Señor quiere decir dar la vida por todos, porque el Señor es la totalidad, el Señor nos abarca toda la sociedad humana, porque Él se entregó por todos. Y Él dio la vida por todos, y todos tenemos la vida por Él, por el mérito del Señor. Así que tendremos que hacer todo aquello que debe hacer todo cristiano, testimonialmente hablando, y bueno, y testimonialmente también actuando por parte de cada cristiano, para que realmente alcancemos la cima del monte y estemos juntamente con Jesús en la gloria. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de santidad, tu espíritu de resurrección, tu espíritu, Señor, de plenitud de vida. Queremos ser alcanzados por este espíritu y para participar de esa gloria que tú tienes reservada para todos aquellos que te siguen y te aman. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.